Muy bienvenidos a su programa presentado por la Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley, Arizona. Yo me llamo Ricardo Vera, soy el pastor del Ministerio Hispano y por supuesto le invitamos que esté atento a todo lo que Dios hará en su vida a través del potente mensaje, ese mensaje que tiene poder para salvar, sanar, restaurar. Una vez más, Ricardo Vera, Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley, Arizona. Llámenos al 928-800-0171 para más información. Dios le bendiga. Amén. Yo me llamo Ricardo, soy el pastor del Ministerio Hispano, traduciendo el mensaje del pastor Jason. Estamos muy contentos que usted se encuentre con nosotros en este día. Mire, si tiene su Biblia, ábrala por favor, búsquese Lucas capítulo 6. Le damos una bienvenida a ustedes quienes están en línea, de donde sea. A los que están congregados en Prescott Valley, un saludo. Antes de entrar al estudio, sí le tengo un anuncio de casa. Parte de lo que la Iglesia Cristiana está haciendo, tenemos ahora en mente nombrar al hermano John y su esposa como anciano de nuestra iglesia. Él ha sido parte de esta iglesia como 20 años. Solo que los ancianos de la iglesia lo han invitado a que considere, ore y llegue a ser parte de nuestro equipo de ancianos. Solo que si usted sabe algo sobre la vida de Juan que quizás le impida servir como anciano, si acaso se encuentra viviendo una vida piadosa, gloria a Dios, pero si usted sabe algo de él, por favor, háganos saber, porque por supuesto queremos saber, porque se necesitan de hombres y mujeres piadosos. Esta es su oportunidad. Por supuesto que si no conoce de alguna razón bíblica por la cual no puede servir John en este ministerio, por favor díganos. Bueno, vamos a seguir adelante si no hay idea. Ahora estamos muy contentos que te encuentres aquí. Y estamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo por capítulo, libro, versículo por versículo. Y esta es una biografía de la persona de Jesús. Y recuerde que Timoteo se dedicó a hacer un estudio para que su amigo Teófilos tuviese una creencia con certeza, una creencia segura. Ahora, él pasó tiempo entrevistando a personas quienes tuvieron un tipo de conexión con Jesús, conociendo de él, y lo escribió. Y se escribió con eso en mente. Y nosotros, como consecuencia de eso, estamos beneficiando de su obra. Son Lucas capítulo 6. Ahora, quiero que entienda que estamos dando un cambio de nuestra serie. Hemos desglosado este evangelio en 5 secciones y ve en la pantalla los primeros años. Empieza su biografía con los primeros, su nacimiento, ¿verdad? Y luego se pasa al primer año de su ministerio. Empezó ese primer año con su bautismo. Y como vimos la semana pasada, declaró que es Señor de el sábado. El segundo año de su ministerio, estamos por iniciar. Y usted va a ver lo que Lucas anotó en este evangelio. El primer año, Jesucristo estableció su ministerio, ¿verdad? Y vemos que se acerca mucha gente. Pero ahora estamos haciendo un cambio de dirección. Ahora no es solo de lo que Jesús está haciendo, obrando maravillas y milagros, pero ahora, entre el segundo curso, lo que vamos a ver es que cambió respecto a ver principalmente a Jesús hacer milagros, a escuchar a Jesús enseñar. Vamos a ver a Jesús pasar de hacer solo el ministerio a la hora de empoderar a otros para llevar a cabo este ministerio. Son Lucas 6 y el versículo 12.
es el inicio de esto. Cuando este texto aparece en tu plan de lectura, probablemente leíste nombres uno a la vez en orden de aquellos que fueron nombrados como apóstoles. Ahora, él escoge de entre los discípulos a 12 para que sirvan como apóstoles. Y es muy probable que usted ha dado lectura a esta porción, ha mencionado los nombres y por supuesto estás como que agradecido que puedes pronunciar los nombres de estas personas. Hay unos nombres en la Biblia difícil de pronunciar. Pero ahora, cuando damos lectura a los nombres, la verdad es que no pasamos mucho tiempo pensando sobre, y quiero que se detenga conmigo y que quiero sobreenfatizar algo sobre estas personas. Ahora entiendo, hay momentos en la Biblia, ¿verdad? Cuando el peso es algo más fuerte, no siempre lo es, pero porque quiero que sepa que siendo que quiero que vea algo, este es un momento muy importante, no solamente en la vida de esas personas, pero también en la vida de la iglesia. Lucas capítulo 6. Y este momento es uno de esos momentos. Ahora, en el Apocalipsis, el capítulo 21, Juan al escribir presenta una imagen de la ciudad santa de Dios, que es una imagen del pueblo santo de Dios. Cuando mira la ciudad, el autor describe Apocalipsis 21:14, la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahora, estos nombres los veremos en Lucas capítulo 6. Son los cimientos sobre los que se construye o al construirse la iglesia o el pueblo de Dios. Lo que está ocurriendo en este momento es algo realmente importante. Muy, debemos entender, porque la elección de estos apóstoles es algo tan importante, no debería sorprendernos en absoluto de ver cómo empieza este momento. Ahora, dice la Escritura que uno de esos días, el versículo 12, Jesús salió a orar a una montaña y pasó toda la noche orando a Dios. Dice ahora, eso no me sorprende, ¿verdad? Porque Jesús, pues orando, pero toda la noche. Esto no es noticia, dice, pero toda la noche nos deja pensativos, ¿verdad? Hemos visto a Jesús hacer la costumbre de la oración, levantarse y salir mientras aún está oscuro en la madrugada. Encontrar a Jesús orando es algo único. Esta es la única vez que encontramos a Jesús orando toda la noche. Y por eso Lucas añade un detalle muy único. Lucas nos cuenta que Jesús salió y oró toda la noche. Toda la noche. Esta es la única vez, ¿verdad? Él pasa horas orando, hay ocasiones. Pero este es toda la noche, hasta la madrugada. Y esto no es normal ni aún para Jesús. Es la única vez, ¿verdad? Y sabemos que mientras que no es normal, incluso para Jesús, Jesús sabe que está a punto de hacer o va a impactar a hombres, va a apartar a hombres que van a impactar a un mundo entero. Solo que sobre estos 12 hombres se va a imponer una tremenda responsabilidad y en vista de eso pasa toda la noche suplicando la voluntad de su Padre. Había para él ese sentido de estar ahí hasta que el Padre le diese dirección clara. Ahora, aquí hay una lección para nosotros. Deberíamos tener hábitos de oración,
algo que practicamos en forma constante. Por eso tenemos la pared de oración en el vestíbulo. Tenemos oración los miércoles aquí en Prescott. Y por supuesto, le invitamos. Véngase. Ahí en aquella tableta que está en el vestíbulo, ahí usted puede depositar sus peticiones o llevarse una petición. Y mire, y los miércoles usted puede venir y unirse con los que estamos aquí para orar juntos. Pero debe haber momentos cuando esos hábitos no son suficientes y necesitamos una respuesta, sabiduría de lo alto. Queremos ver la, queremos conocer la voluntad de Dios. Entonces, aquí está Jesús, orando toda la noche, buscando claridad de su Padre. ¿Qué cosa no? Aquí es cuando se despojó de su deidad y está buscando de su Padre dirección. Es lo que está haciendo Cristo aquí, buscando la dirección de su Padre. El versículo 13. Cuando llegó la mañana, llamó a sus discípulos y él escogió 12 de ellos, a quienes también designó como apóstoles. Cuando Jesús baja de la montaña, él recibe a todos los que están allí y de entre todos los que están, todos los discípulos que se han congregado con él, entre los que se han comprometido, llama a 12. Ahora mire, quizás tenga esta idea. Usted dice, quizás piensa que Jesucristo, a lo mejor como yo he pensado, que llama a uno y luego llama a dos y luego después llama a 5, después llama y luego así va aumentando el grupo de apóstoles. No, no, no. No encaja con lo que estamos dando lectura aquí. El contexto, el ministerio de Jesús, el ministerio público de Jesús empezó antes de esto. Y recuerde que durante ese primer año de su ministerio, su fama crecía, era reconocido por los milagros y las sanidades. El ministerio de Jesús empezó fuerte y vemos cienes y a lo mejor miles de personas que han llegado a venir, han llegado para ver quién es este Jesús. Vea esta gráfica que está en la pantalla, por favor. Y quiero que vea cómo trabaja esto. Mire cómo ha sido impactado. Tenemos la comunidad, es donde vivimos, y luego tenemos los que se congregan, ¿verdad? Y entre ese grupo que se congrega, Jesucristo ve que hay unos discípulos o que se comprometen. Este es el grupo que no solamente ven a Jesús como un maestro, pero lo ven como su esperanza, su Salvador, y hacen un compromiso de lealtad hacia Jesús. Y de ese grupo de discípulos, cuando Jesús baja de la montaña, él junta a sus discípulos, ese grupo que está designando ahí, y de entre ellos Jesús escoge a 12. Ve, este grupo de discípulos no era únicamente los 12, había muchos discípulos y por supuesto muchos que se congregaban para escucharlo, muchos de la comunidad, pero solo entre los discípulos había la gente comprometida, la gente que había hecho lealtad hacia Jesús. Y de allí escoge Jesús apóstoles para que de entre los 12 discípulos, Él escoge a 3 para que caminen más allá en más intimidad con Jesús. Ahora, ¿qué significa este cuadro para nosotros? Ahora, hoy en día usamos apóstoles y discípulos como si fuera lo mismo. Todos los apóstoles son discípulos, pero no todos los discípulos son apóstoles. ¿Sí me escuchó? Todos los apóstoles son discípulos, pero porque
La palabra apóstol es uno que es enviado con el poder y la autoridad del Espíritu Santo. ¿Acaso no envió Jesucristo a todos los discípulos? Sí, pero no como a estos. Cristo escogió a estos dos y les dio un llamado, un poder, una autoridad que no todos los otros discípulos tienen. Irónicamente, no vemos esta autoridad que se desarrolla en los evangelios. Vemos este poder, esta autoridad desarrollarse en el libro de los Hechos. Por eso se llama los Hechos de los Apóstoles. Cuando Jesucristo asciende al cielo, son los apóstoles que llevan a cabo el ministerio, el inicio y ministerio de la iglesia. Hechos, el capítulo 2 y el verso 42 nos dice esto, dice, se entregaron a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión y a la partida del pan y a la oración. Dice, todos estaban llenos de asombro ante las muchas maravillas y señales realizadas ¿por quién? Por los apóstoles. Este verso revela que la enseñanza de los apóstoles ha sido la base de la iglesia desde el principio. Y es a través de las maravillas y señales que se realizan algo único y es algo poderoso. Estos hombres estaban desarrollando un papel que se les entregó únicamente a ellos y impactó la historia. Y todo empezó justo aquí. Lucas 6 con Jesús. Jesús dice que llegó a llamar a sus discípulos y entre ellos escogió 12 hombres para que salieran de la multitud. Ahora, con el capítulo 6, versículo 14, comenzamos a ver algo sobre estos discípulos. Simón, a quien llamó Pedro. Hay 4 ocasiones en las que los 12 apóstoles aparecen en la Escritura. Y quiero que vea que en estas 4 listas, Simón Pedro siempre es nombrado primero. Pero no solo primero en orden, pero primero en importancia. Marcos, en Mateo 10:2, dice, estos son los nombres de los 12 apóstoles. Y los de primero Simón, que se llama Pedro. La palabra traducido como primero es un verso, es el término griego protos. No se refiere al primero de la lista. Significa primero en la fila, primero en honor, primero en influencia. Habla del jefe, el líder del grupo, ese es Pedro. Pedro siempre es el primero. El nombre de Pedro se menciona, mire, en los evangelios más que cualquier otro nombre excepto Jesús. Nadie habla tan a menudo como Pedro y nadie es dirigido por Jesús más que Pedro. Sabemos que Pedro también estuvo casado porque la Escritura nos enseña que Jesús sanó la suegra de Pedro. Ahora, creemos que Pedro fue el mayor en edad de los apóstoles. Por favor, cuando piense de ancianos, no piense de muy ancianos. En las películas o las pantallas que vemos, las fotos que siempre Pedro es presentado como una persona ya anciana. Salió Jesucristo al salir de entre el grupo, empezó su ministerio a la edad de 30. Y por supuesto que sus alumnos, los alumnos de Jesús, se supone eran menor en edad. Pedro, siendo
el mayor, muy probable que cuente con sus 20, 25 años, lo cual implica que el balance de los apóstoles son a lo mejor adolescentes. Vemos en Pedro momentos cuando se encuentra sobre la cima diciendo y haciendo cosas que son cosas maravillosas, pero también se encuentra en el valle diciendo algunas tonterías que lo meten en problema. Hay, hay tiempos en la vida de Pedro que también obró sin fe y conoció el fracaso. Ahora, mientras que Pedro es mencionado el primero entre los apóstoles, no fue el primero en ser discípulo de Jesús. Ahora, él no fue el primero en su familia de seguir a Jesús. Ese, ese honor le pertenece a su hermano Andrés. Para que sepa, Andrés es muy probable, pudiese haber sido el primer discípulo de Jesús. En Lucas 6:14, ahí se menciona Andrés. Y en el capítulo 1 de Juan, cuando Juan señala a Jesús, dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Andrés comenzó como discípulo de Juan Bautista, pero se alejó de Juan para empezar a seguir a Jesús. Como que dijo, a este voy a seguir. Y si hubiera hecho eso, puede que nunca hayamos oído hablar de Pedro. Andrés trajo a Pedro para que conociera a Jesús. Ahora, mientras que la Escritura no enseña mucho sobre Andrés, pero cada vez que Juan o Andrés es mencionado, él se encuentra trayendo a alguien para Cristo. Casi cada vez que lo hace, lo encontramos trayendo a alguien a Jesús. Es buena lección. Mire, eso pasó con Pedro. Andrés trajo a Pedro. Y luego, más adelante volvió a ocurrir cuando había 5,000 hombres y se preguntaba, ¿cómo será posible alimentar a tanta persona? ¿Quién dijo, aquí está un joven con 2 peces, 5 pan? Fue Andrés. Y fue Andrés que ayudó con esa conexión. Y cuando Jesús preguntó a los discípulos qué harían, fue Andrés. Hay otra ocasión en la que conocemos a Andrés, es cuando un grupo de griegos piden reunirse con Jesús. Y es Andrés que trajo a esta pareja para que conocieran de Jesús. A lo largo de los evangelios, Andrés está prácticamente solo en el fondo. Pero cuando aparece trayendo gente a Jesús. Andrés no necesitó ser el centro de atención. No tenemos por qué, ¿verdad? No tenemos constancia de ningún sermón que predica. No tiene milagros asociados a su nombre. Pero mire, vamos a pasar a otros. Lucas luego nos da un par de nombres, también no muy conocidos. El verso 14. Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Santiago y Juan. Creemos que esos tipos cuentan de ya sea 13 a 14 años. Cuando piensas en esto, probablemente necesitas imaginarte a ellos como adolescentes. Ahora, pero quiero que sepan que estos dos como que tienen la tendencia de meterse en problema. Son conocidos como los hijos de Zebedeo. Ahora, estos dos tenían un sobrenombre. Dice, Jacobo, hijo de Zebedeo, su hermano, y les dio el nombre Boanerges, que significa hijos de trueno. Estos tipos son conocidos como los hijos de trueno. Ahora, no es un nombre que le das a un tipo quieto, humilde.
Hijos de trueno es un nombre que le das a personas que son fuertes de carácter. Ellos son fuertes y en casos duros, ¿verdad? No se escucha atrás antes nada ni nadie. No se echaron atrás. Entonces, es interesante. Hijos de trueno. De hecho, uno de los momentos que más revela su carácter fue un día en que caminaban por Samaria y cuando la gente no le daban a Jesús el honor que pensaban se debería, Santiago y Juan se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quieres que llamemos fuego del cielo para que consume esta gente? Estaban molestos y listos para pedir fuego como Sodoma y Gomorra con esta gente. Ahora, Jesús lo pudiese haber hecho, pero estos dos hijos de trueno son atrevidos. Estos tipos eran calientes de cabeza, listos, y sin embargo Jesús escoge a estos dos para que sean apóstoles. Algo interesante, que es un gran momento para recordarnos, no hace falta ser débil. No, no tienes que ser, mira, aun aunque te sientas la persona insignificante o débil, Él usa gente. A ustedes que son fuertes de carácter, Él puede usarte también. Estos son conocidos como hijos de truenos. Si usted es fuerte de carácter, hay lugar para ti. Ahora, tenemos algo interesante. Estos grupos, tenemos grupo de 4. La lista de los discípulos está desgrupada, ¿verdad? Y estos 4, ¿verdad? Pedro, Andrés, Santiago y Juan son los más destacados, los más comprometidos, los más atrevidos. Con Pedro, Jacobo y Juan formamos lo que tenemos los 3 internos. Ellos pudieron haber experimentado cosas que los otros 9 no. Ahora, esto no significa que los otros 9 no disfrutaban de algo interesante o poderoso. Eran importantes. Pero mire, la lista continúa. Los demás aún tenían un papel que desempeñar. Felipe, Bartolomeo, Mateo y Tomás, Bartolomeo. No tenemos mucho sobre esos tipos. Felipe tiene algunas frases breves, era conocido por pocas palabras. Lo más notable, después de pasar un par de años en presencia de Jesús, Felipe dice a Jesús que nos muestre al Padre, muéstranos al Padre. Y Jesús le responde, no sabemos si algo molesto, le dice, mira, si me has visto al Padre. Yo soy mucho como Felipe. Creo que soy como él y muchas veces me pierdo. En veces no puedo ver al bosque por causa de los árboles. Como momentos en los que veo la obra de Dios en medio de mí y aún así estoy preguntando, Señor, manifiéstate, y lo está haciendo, excepto que muchas veces no lo reconozco yo. Tenemos a Bartolomé, a quien la mayoría de los estudiosos cree que también es conocido como Natanael. Interesante. Y fuera del momento en que Jesús le llama a seguirle, solo aparece en la lista de los apóstoles. Sabemos que Mateo es el cobrador de impuestos, convertido en apóstol, convertido en escritor del Evangelio. Aparte de eso, no tenemos mucho. Luego pensamos de Tomás. Y como dije durante el domingo de resurrección, creo que tiene mala fama. Y lo tenemos marcado. Porque quería ver a Jesús. Pero hay problema, todos queremos ver a Jesús. El hombre lógicamente quería ver a un Cristo vivo. Pero lo que falta es que Tomás también fue el primero. Deberíamos ver que fue el primero en declarar su disposición a entregar su vida para seguir a Jesús, el primero.
Mucho antes de que Pedro anuncie su compromiso a Jesús, Tomás fue el primero en hacer esta declaración. Y los discípulos están diciendo, debemos regresarnos a Jerusalén, sabiendo que la gente ya había intentado matar a Jesús en Judea. Cuando Jesús dijo, necesito volver, Tomás dijo, vamos para morir con él. Vamos para morir. Este es Tomás, quien conocemos como el Tomás que duda. Pero ahora mira, en el 15, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que se convirtió en traidor. Ahora, detrás de estos tres tipos sabemos casi nada de Santiago y Simón. Solo se menciona en la lista de apóstoles. Aquí en esta lista se mencionan. Judas, hijo de Santiago, también conocido como Taddeus, es como el niño de la obra del colegio que tiene una frase y nada más, y no le recordamos. Y luego tienes a Judas Iscariote, el único nombre de esta lista que nunca has conocido a alguien nombrado. Todos conocemos la historia de Judas. Todos saben. Realmente solo hay una cosa que los escritores del Evangelio quieren asegurarse que tú sepas. Él es el traidor. De hecho, esa información sale casi siempre que se menciona su nombre. Ahora, Teófilo había escuchado la historia de Judas. Oh, sí, ese tipo, sí, escuché de él, traicionero. Ahora mire, en Mateo 10, Judas Iscariote que le traicionó. El 26-25, entonces Judas, el que lo traicionaría. Lucas 6, es el texto de hoy, Judas Iscariote, quien se convirtió en traidor. Marco 3:19, Judas Iscariote que le traicionó. Juan 6:70-71, entonces Jesús respondió, no os he elegido a vosotros los 12, pero uno de vosotros es un demonio. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, quien aunque uno de los 12, más tarde lo iba a traicionar. Lo más increíble para mí es que justo aquí, en este momento, como Jesús llama los nombres de estos hombres y los nombra apóstoles, Jesús llama a Judas Iscariote sabiendo que le traicionaría. Las escrituras dicen que Jesús lo sabía de antemano y aún así le llamó. ¿Por qué menciona Jesús su nombre? Era el plan de Dios, creemos. El plan de Dios que Jesús fuera a la cruz y que uno de sus círculos cercanos fuera la clave para ponerlo ahí. No pude evitar preguntarme al estudiar si este nombre al final de la lista fue la razón por la que Jesús tuvo que luchar con Dios. ¿Estás seguro, Dios? ¿Este? Toda la noche preguntando. No sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sacamos de esta lista? Déjame darte dos positivos y un punto negativo. Algo que te lleve, o pensamientos que quiero que te llevas. Dos de estos pensamientos son positivos y el tercero no tan positivo. Siempre lo hacemos de la otra manera, pero a hoy, dos buenos, uno malo. Dos bendiciones, un aviso. Aquí está el primero. Jesús usa a las personas para edificar Jesús usa hombres y mujeres para edificar su reino. Personas como tú y yo. Piensa en todas las formas en que Dios podría haber elegido para construir su reino. ¿Y qué hizo Dios?
escogió a hombres y mujeres imperfectos. Voy a empezar con ustedes los 12. El reino de Dios creció una persona a la vez, uno compartiendo a otro. Usó a Andrés para llegar a Pedro, a Felipe y a Natanael, Mateo para llegar a sus amigos, Felipe para llegar al eunuco, Pedro para llegar a Cornelio y Ananías para que fuera por Pablo. Mira, aquí puedes tener tu propio nombre. Yo tengo un Sam que me trajo, un Randy que trajo a Corey. Tú eres parte del reino porque, óigame, Dios usa a seres humanos como tú y yo para que entren al reino. ¿Quién es ese alguien que te trajo al reino? El reino se construye sobre cada uno alcanzando a uno. Lo que plantea la pregunta, ¿quién es la persona que te escogió a ti? ¿Por qué te escogió para que alguien más llegara a los pies? Tú eres parte, tienes un círculo de influencia y Dios quiere usarte a ti para alcanzar a alguien más. Gente alcanzando gente, personas alcanzando a otros. Y tú tienes un rol para desarrollar. Aquí está el segundo pensamiento. Jesús utiliza personas comunes para edificar su reino. No solamente para crecer su reino, sino para edificar su reino. Eres quizás calladito, otros muy escandalosos, algunos trabajadores, unos con lo que le llaman white collar, algunos hablan mucho y otros hablan poco, algunos son de mucha confianza, otros son de poca confianza, pero Dios nos usa a todos. Dice, y sin embargo, estos son los que Jesús eligió para cambiar al mundo, y te quiere usar a ti para cambiar al mundo. Estamos maravillados. Mire, en Apocalipsis enseña que un día habría 12 tronos en el cielo, y estos apóstoles eran los tipos cuyos nombres estarían sobre esos cimientos. Gente normal, gente común. Todos tenemos defectos. Sin embargo, se convierte en el fundamento del pueblo de Dios. Y quiero que sepas, Jesús sigue eligiendo a la madre, a la abuela normal, es el amigo, el vecino, el jefe, el dueño de negocios, ese profesor, ese constructor, ese pintor, ese abogado. El padre y el abuelo puede compartir historias contigo de si quieres. Me sorprende ver lo que Dios ha logrado a través de un pueblo común. Dios quiere usarte para hacer grandes cosas por su reino. Y puede ser que tú seas esa persona que Dios quiere usar para trastornar a este mundo con el Evangelio. Pero tiene un significado interno, sin embargo. Estos son los dos puntos positivos. Mira, aquí está el tercero. Esta aplicación. La proximidad o cercanía a Jesús no significa fe en Jesús. Es una advertencia. Simplemente porque estás aquí no quiere decir que tienes fe en Jesús. Esa es la advertencia. Puedes asistir a todas las clases, pasar todos los ritos, conocer todas las canciones, recitar todas las oraciones y nunca tener un corazón entregado a Jesús. Puede ser que pases por todo, ¿verdad? La actividad, las intenciones. Piénsalo. Todos pensaban que Judas era un seguidor de Jesús como todos, un apóstol como todos los demás, pero nunca lo fue. Este Judas iba a traicionar a Jesucristo. Tú tienes que elegir amar o seguir a Jesús. Como te repito, ¿verdad? Simplemente porque estás cerca en la iglesia, no quiere decir que conoces a Jesús. Todos, piénselo, todos debemos pensar.
Jesús edificó su reino con personas ordinarias como somos tú, pero fieles. Estas son las gentes que Dios hasta la fecha usa. La pregunta no es si Jesús puede usarte. Esa no es la pregunta. La pregunta es si estás tú dispuesto a dar un paso adelante, comprometerte a Jesús cuando Él te llame a ti. ¿Estás dispuesto? Permíteme orar. Padre nuestro, te agradecemos el llamado de estos 12 y como tú los rescataste. Mi oración es que tú, Señor, suplicamos que estemos aquí listos para cuando tú llames nuestro nombre, estemos dispuestos para caminar en obediencia. Ayúdanos para depositar nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias a Dios que nos da su palabra con aquella autoridad y con aquel propósito de no solamente traer salvación donde se necesite, pero también sanidad y restauración. Mire, yo me llamo Ricardo Vera, soy el pastor del Ministerio Hispano y este programa es presentado por la Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley, Arizona. Todos los domingos a las 11 se traduce el mensaje, luego por las tardes nos juntamos para estudiar más la predicación de la palabra y alabanzas al Señor. Llámenos al 928-800-0171. Una vez más, 928-800-0171. Ricardo Vera y la Iglesia Cristiana Quad City aquí para servirle. Bendiciones.